Muy buenas noches, estimados participantes de este diplomado de contadores públicos y auditores. Hoy, 8 de octubre, les damos la cordial bienvenida. Agradecemos a nuestras autoridades, el doctor Edwin Humberto Salazar, Contralor General, y a la directora maestra Eti Saraí Castro, de la Dirección de Formación y Capacitación, quienes nos permiten este tipo de capacitaciones. Hoy tenemos nuestro módulo 5, hablando un poco de ética y auditoría de cumplimiento. Antes de presentar a nuestro expositor, les quiero recordar que en el chat se estará compartiendo el formulario de participación. Es muy importante que lo completen para completar su asistencia. Si existen dudas, por favor, hacerlas a través del chat. Y ahora me voy a permitir unos momentos para leer un poco del currículum de nuestro expositor de hoy. Él es el licenciado Julio Adolfo Cruz. Él es de profesión contador público y auditor. Eh, Actualmente trabaja en Contraloría General de Cuentas en la Dirección de Formación y Capacitación como coordinador supervisor de instrucción. Eh, Tiene de experiencias. Tengo el gusto de poder conocerlo y él tiene mucho conocimiento en el ámbito de la auditoría, tanto en el sector público, el cual inició sus labores en el 2009 hasta la fecha, y así como puestos como contador general en diversas áreas del sector privado. En Contraloría General de Cuentas, en auditorías financieras, ha sido auditor gubernamental de diversas instituciones, tanto como el Ministerio de Trabajo, Gobernación, en el Ministerio de la Defensa Nacional. Bajo el marco de las normas ISAI, en la Dirección de Auditoría Gubernamental, en función de auditor gubernamental, auditorías financieras, en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Ministerio de Educación, además de varias auditorías especiales en estas instituciones, en la Dirección de Municipalidades, como coordinador en las municipalidades. Asimismo, les quiero comentar de que él ha venido apoyando diversas capacitaciones de normas ISAI y tiene una vasta experiencia en el tema de capacitaciones, perdón, de docencia universitaria en diversas unidades académicas de varias universidades. Así que para mí es un gusto dejar en el uso de la palabra al licenciado Julio Cruz Brand. Adelante, Julio, para nosotros es un gusto. Bienvenido. Es un gusto estar con tan distinguidos profesionales y agradezco la oportunidad que me brinda el señor Contralor, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, y nuestra distinguida magíster y directora, licenciada Eti Saraí Castro, de tener la oportunidad de poder platicar con respecto a lo que es en el módulo de ética y cumplimiento correspondiente a el diplomado de CPA. Bien, vamos a recordar un poquito de lo que corresponde a los temas anteriores, ¿verdad? A los módulos anteriores, y vamos a entrar a hablar de lo que es el cumplimiento, la auditoría de cumplimiento en sí. Permítanme, voy a compartir. Bien, aquí estamos, ética y auditoría de cumplimiento. Ética y auditoría de cumplimiento. Bien, ¿cuál es el objetivo del diplomado? Fortalecer los conocimientos de los participantes en el tema de ética y de la auditoría de cumplimiento como tal, de conformidad con la normativa invocada. Esto lo hemos estado viendo a través de los módulos anteriores y vamos a hablar un poco de lo que es la ISAI GT 30, Código de Ética, que es parte del repaso que corresponde a este módulo, ¿verdad? Esto lo hemos visto en módulos anteriores y vamos a platicar de lo que es la ISAI GT 30, Código de Ética.
Es un enfoque general con respecto a lo que corresponde al comportamiento ético de los profesionales de las entidades fiscalizadoras superiores. Los valores éticos esenciales para los efectos de este código. Nos dice que los valores éticos definen lo que es importante y por lo tanto deben de impulsar las decisiones de las FS y del personal de la EFS. ¿Por qué? De las entidades fiscalizadoras superiores, porque precisamente debemos de ser claros y transparentes en el quehacer de la auditoría. Los principios éticos guían la manera de cómo se debe de llevar a cabo este tipo de valores, ¿verdad? La práctica y establecen un comportamiento dentro de lo que es la institución y las instituciones de gobierno. Ahí la importancia de lo que corresponde a este código de ética, que se basa en 5 valores fundamentales. La integridad, que nos dice que debemos de actuar con honestidad para ser confiables y lo que buscamos es el beneficio precisamente del interés público. Independencia y objetividad. Bueno, la independencia es necesaria para que nosotros los auditores desarrollemos nuestro trabajo, ¿verdad? Debemos de tener nuestro criterio libre de cualquier sesgo y la independencia forma parte de lo que resalta la ISAI 30, Código de Ética. La competencia. La competencia se refiere al conocimiento, al estudio, a la preparación, a la experiencia que como contadores públicos y auditores hemos desarrollado a través del estudio, a través del trabajo, ¿verdad? A través del quehacer del día a día, ¿verdad? La competencia que nos permite que nosotros podamos ejercer ese juicio en una forma independiente y profesional. El comportamiento profesional. Tenemos que cumplir, si estamos hablando de lo que es la auditoría de cumplimiento, con aquellas leyes, regulaciones, procedimientos, políticas establecidas en el quehacer de la auditoría. Y la confidencialidad y transparencia vital para proteger la información en forma adecuada. Estamos manejando información muy importante y que es la base que respalda precisamente el quehacer de la institución. Entonces, la confidencialidad tiene que ser vital para lograr tener y proyectar esa transparencia, demostrar la transparencia en el quehacer de la auditoría, ¿verdad? Máxime en la auditoría de cumplimiento, en todas las auditorías que se realizan dentro de la institución. Pero como estamos hablando de la auditoría de cumplimiento, estamos hablando de procedimientos, normas que se siguen, pues la honestidad es importantísimo, lo que es la integridad, la confidencialidad. Debemos de tener mucho cuidado con el quehacer de la auditoría. El artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica, descentralizada con funciones fiscalizadoras de los intereses precisamente hacendarios, ¿verdad? De los ingresos y egresos en general, de todo lo que corresponde al Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, y de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Hemos hablado ya de este artículo 232 en los anteriores módulos, vital para el hecho del respaldo que llevamos como contadores públicos y auditores que trabajamos en forma independiente para la institución llamada Contraloría General de Cuentas en el quehacer de esa fiscalización. El decreto 31/2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en su artículo 1 establece que el ente rector de la fiscalización y el control gubernamental es la Contraloría General y su objetivo fundamental es dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financieras gubernamentales, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado. Estamos con esa potestad, nos la da el artículo 232 de la Constitución Política de la República y la tenemos establecida en el decreto 31/2002 y sus reformas de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Base legal también el artículo 3, literal F del decreto 31/2002, que establece que debemos de promover como Contraloría General la modernización de la auditoría interna y externa gubernamental. Estamos hablando de la auditoría de cumplimiento y de acuerdo a todo lo que ustedes han leído en el transcurso de esta semana con respecto a lo que es la literatura relacionada con lo que es la auditoría de cumplimiento, pues ya sabemos que la auditoría, qué es lo que corresponde a la auditoría de cumplimiento, ¿verdad?
y tiene mucho que ver con lo que es el control interno en sí, las normas y las regulaciones de las instituciones. La base legal. El acuerdo número A075-2017 del Contralor General de Cuentas de fecha 8 de septiembre del 2017 aprueba las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores que adaptadas a Guatemala, ISAI-GT. Las ISAI-GT fueron aprobadas y el acuerdo número A107-2017 es la aprobación de los manuales de auditoría gubernamental. Estos manuales establecen lo que corresponde a las auditorías de cumplimiento, financiera y de desempeño. Marco normativo de las normas ISAI-GT. Tenemos categorizar los principios de clasificación en 4 niveles jerárquicos. El nivel 1, principios fundamentales, cuyo propósito es presentar el marco legal general de las auditorías, nos habla de lo importante que es la independencia de nosotros como auditores gubernamentales y las relaciones que tenemos con el poder legislativo, ¿verdad? El nivel 2, requisitos previos para que las entidades fiscalizadoras superiores puedan funcionar, ¿verdad? Se refiere al funcionamiento y la conducta profesional que debemos de desarrollar en el quehacer día a día de nuestro trabajo de auditoría. El nivel 3 ya son los principios fundamentales de auditoría y ya se habla precisamente de la realización de las auditorías, y en el nivel 4 tenemos las directrices de auditoría específicas y operacionales, ¿verdad? Que nos sirven para desarrollar nuestro trabajo, y no solo para desarrollarlo, sino que también en determinado momento, cuando todavía no tenemos normado algo, esté en proceso de ser normado, pues nosotros podamos utilizar estas directrices como la base para poder desarrollar nuestra actividad. La auditoría de cumplimiento, ISAI-GT 100, son los principios fundamentales de la auditoría del sector público. Ya se ha hablado de ellas en los módulos anteriores, no vamos a ahondar mucho, pero sí podemos hablar que esta ISAI corresponde al nivel 3 y operacionales. Establece los principios fundamentales que aplican a toda la labor de auditoría, a todo tipo de auditoría del sector público, independientemente de su forma y contexto. Constituyen la parte medular de las directrices generales de la auditoría del nivel 4 del marco normativo de la ISAI-GT. Su propósito y autoridad, ¿verdad? Es lo que corresponde a esta ISAI 100. La auditoría de cumplimiento. Aquí vamos a llegar a lo que corresponde a la ISAI-GT 400. La auditoría de cumplimiento dice que es una evaluación independiente para determinar o establecer si un asunto cumple con las regulaciones aplicables identificadas en los criterios. ¿Qué estamos hablando de los criterios? Estamos hablando de que estos criterios se refieren a las políticas, procedimientos, normas, manuales, atribuciones que se deben de seguir dentro del quehacer de la institución, y corresponde a tomar en cuenta todas aquellas regulaciones, tanto externas como internas, a la institución. El marco para la auditoría de cumplimiento. Objetivos de la auditoría de cumplimiento. Evaluar si las actividades de las entidades públicas cumplen precisamente con todas estas regulaciones. Hablábamos de las regulaciones, hablábamos de las políticas establecidas dentro de la institución, hablamos de los manuales, las atribuciones, hablamos del qué hacer de la auditoría en pro de lograr ganar o obtener esos objetivos, esa misión que le compete o que le comprende a la institución a través de un marco regulatorio que se debe de respetar. Informe sobre cumplimiento de criterios. Aquí nos dice leyes, regulaciones y convenios relevantes, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta y que debemos de respetar a la hora de realizar las auditorías. Emite sanciones a aquellos responsables de la administración de los fondos públicos. Obviamente estamos regulados, obviamente tenemos que realizar este tipo de actividades, tenemos que hacerlo bajo un marco legal, un marco normativo, y cualquier desviación, aparte de las recomendaciones propias de auditoría
en beneficio del qué hacer en busca de esa misión y de esa visión de la institución a través de las actividades operacionales, tienen que respetarse las normas, los procedimientos establecidos por las leyes, ¿verdad? Y también por la máxima autoridad de la institución a través de todos los niveles jerárquicos. Obligada a remitir a las autoridades judiciales los datos que puedan ser sujetos a persecución penal. Dentro de las instituciones se puede dar este tipo de situaciones. Entonces debe de tomarse en cuenta dentro del quehacer de esa auditoría, y la auditoría de cumplimiento también tiene que proceder conforme a la ley cuando dentro del quehacer de la auditoría se encuentra en este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay que evaluarlas, hay que investigarlas, llevar a cabo todos nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de estar seguro, no solo en lo que corresponde a las sanciones que puedan haber, sino que recuérdense aquí, vamos más allá de una sanción, nos está hablando de una persecución penal, ¿verdad? Bien, características de la auditoría de cumplimiento. Proporcionar una seguridad razonable o limitada, ¿sí? Utilizando los diferentes tipos de criterios. Tenemos los criterios y nosotros vamos a dar seguridad razonable o limitada del uso, del cumplimiento, del seguimiento y del trabajo que se realiza dentro de la auditoría que vayamos a evaluar, que vayamos a revisar dentro de esos marcos legales. Bien, tenemos trabajos de atestiguamiento o de elaboración de informes directos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La auditoría de cumplimiento, cuando habla de atestiguamiento, se está refiriendo a que es la responsable, es la institución de toda la información que nos presenta y nosotros vamos a evaluarla, ¿verdad? Mientras que cuando vamos a realizar un informe directo, somos nosotros los que decidimos de cuál es la materia y cuál es el tipo de alcance que le vamos a dar o vamos a desarrollar dentro de lo que es el quehacer de la auditoría. Entonces, tenemos el trabajo de atestiguamiento y los informes directos. En un lado, nos presentan la información en el de atestiguamiento y nosotros evaluamos. Es la entidad la que nos presenta esa información para que nosotros realicemos nuestro trabajo de auditoría, nuestra evaluación, nuestra investigación, nuestras pruebas de auditoría, nuestros papeles de trabajo, nuestras datos de informe que vayan relacionados con esa información que nos ha presentado la entidad. Mientras que cuando estamos hablando de los informes directos, pues todo vamos a ser nosotros los que vamos a establecer cuál va a ser la materialidad, cuál va a ser los alcances, cuál va a ser las áreas que vamos a evaluar, qué es lo que buscamos en nuestro desarrollo de la actividad. Forma parte integral de las disposiciones legales de las entidades fiscalizadoras superiores para auditar las entidades públicas. Promover la transparencia. Características de la auditoría de cumplimiento: promover la transparencia. ¿A través de qué? A través de informes confiables. Nosotros debemos de trabajar íntegra y profesionalmente. Hablábamos de lo que era la ISAI 30 y nos hablaba de lo que es el código de ética. Pues nosotros debemos desde todo punto de vista respetar esa ética, ¿verdad? Trabajar de la mejor manera utilizando nuestros procedimientos, planificando, ejecutando, acorde a las circunstancias, a las necesidades para poder presentar informes donde las personas interesadas encuentren confianza en lo que nosotros estamos haciendo. Recuérdense que estamos evaluando prácticamente el quehacer de la institución que beneficia a nuestra población y a nosotros mismos. Fomenta la rendición de cuentas. La rendición de cuentas debe de ser parte de esa transparencia. Si nosotros hacemos nuestro trabajo de la mejor manera, bien, la rendición de cuentas es un reflejo precisamente dentro de lo que son los informes de esa transparencia. Y promover la buena gobernanza. Estamos hablando de gobernanza, ¿verdad? Esa interrelación que existe entre lo que es el Estado, lo que corresponde a la sociedad civil y a las instituciones a nivel general en Guatemala, ¿verdad? Todo en pro de lograr el beneficio de la institución. Entonces, promover la buena gobernanza nos lleva a fomentar una adecuada rendición de cuentas, producto precisamente de esa transparencia que nos piden las normas de auditoría. Diferentes perspectivas de las auditorías de cumplimiento. Bien,
La auditoría de cumplimiento acompaña a las auditorías, pues, que son la auditoría financiera y la auditoría de desempeño. Y aquí nos habla de la auditoría de cumplimiento en relación con la auditoría de estados financieros, la auditoría financiera, y nos dice que puede formar parte de una auditoría financiera. De hecho, es así. Ustedes son, en su mayoría, pienso que todos, contadores públicos y auditores. Y sabemos lo importante que es el control interno para que nosotros podamos establecer el alcance de nuestras pruebas y tener la seguridad del trabajo que podemos desarrollar. Tenemos un control interno que nos respalda, nosotros podemos estar tranquilos en la evaluación que vamos a hacer. Tenemos que dar un resultado, tenemos que dar un informe, tenemos que dar un dictamen y lo tenemos que dar sobre una base que se pueda auditar. Y precisamente la auditoría de cumplimiento, a través de ese control interno que es parte de ella, nos proporciona esa base. La auditoría de cumplimiento realizada por separado. Bien, la auditoría de cumplimientos realizada por separado, pues puede planearse, realizarse e informarse con independencia de la auditoría de estados financieros y de la auditoría de desempeño. No tiene que ver directamente con la auditoría financiera ni con la auditoría de desempeño, aunque su labor es fundamental para ambas, tanto para la financiera como para la de desempeño, por esa seguridad, ese aseguramiento que da de los controles, del cumplimiento hacia las normativas, hacia los procedimientos, hacia las políticas que se llevan a cabo dentro o que han sido implementadas dentro de la institución. Como auditorías diferentes y claramente definidas, cada una de ellas relacionada con un asunto específico. La auditoría financiera tiene su campo de acción, tiene sus objetivos, tiene sus propósitos. La auditoría de desempeño también, la que le llamamos la auditoría de las 3E, ¿verdad? La economía, la eficiencia y la eficacia de los procesos para lograr a través del desarrollo operativo de toda la institución los objetivos. Bien, cada una tiene su finalidad. Sin embargo, el control interno está en todas. La auditoría de cumplimiento es la que acompaña precisamente al qué hacer, ya sea en una forma directa a través de una auditoría de cumplimiento acompañando a una financiera o a una de desempeño, o bien las mismas auditorías financiera y de desempeño tienen que ver mucho con el cumplimiento para poder respaldar el trabajo que realizan. La auditoría de cumplimiento en combinación con la auditoría de desempeño. Hemos hablado de la auditoría de desempeño, que lo que busca precisamente es que se logren los resultados de lo que corresponde al quehacer de la institución, a los objetivos, a la misión, en busca de esa visión de la institución. Bien, la auditoría de desempeño, para poder evaluar si ese desempeño logró la eficacia esperada, pues mira los aspectos operacionales, la eficiencia en el uso de los recursos y el resultado producto de ese trabajo, pero utiliza o forma parte la auditoría de cumplimiento de esa seguridad que le proporciona la auditoría de desempeño en la realización de su trabajo, para poder evaluar el quehacer de la institución, para verificar precisamente que las actividades han sido llevadas a cabo de forma económica, de forma transparente, de forma eficiente el uso de los recursos. Tenemos la base de lo que es el control interno, tenemos la base del respeto hacia las normativas, ¿verdad? Hacia el cumplimiento de esas normativas, y eso respalda el quehacer de la auditoría de desempeño. Entonces, la auditoría de cumplimiento también forma parte de ese quehacer. Elementos de la auditoría de cumplimiento. Todo esto lo hemos estado viendo, lo hemos estado leyendo, o lo han estado leyendo ustedes a través de las diversas lecturas que se han llevado a cabo durante el transcurso de la semana. Y como un recordatorio, como una retroalimentación, hablamos también de todos estos aspectos, incluso de los que venían desde las auditorías anteriores, que ustedes ya pues pasaron el módulo respectivo. Y aquí hablamos de los elementos de la auditoría de cumplimiento, las regulaciones y criterios.
Cuando estamos hablando de las regulaciones y criterios, nos referimos a las leyes, reglamentos, resoluciones, presupuestos, políticas. Estamos hablando de los contratos, los códigos, las atribuciones, todo lo que corresponde a las regulaciones y criterios que emanan tanto interna como externamente dentro de la institución. La materia en cuestión, el asunto que vamos a evaluar, que vamos a revisar, que vamos a auditar. Es el alcance de la misma, actividades, operaciones financieras o información. En atestiguamiento puede ser una declaración de cumplimiento. Estamos hablando que vamos a recibir precisamente trabajo o la materialidad y el alcance de ese trabajo que hizo como responsable la misma institución. Y nosotros vamos a dar una declaración al cumplimiento precisamente de esa información que nos presenta la institución. Depende de las disposiciones de carácter legal de la entidad fiscalizadora superior, las regulaciones relevantes y el alcance de la auditoría. Nosotros tenemos como auditores que determinar cuáles son las pruebas acorde o pertinentes a lo que es la materia, ¿verdad? Que nosotros vamos a evaluar, cuáles son los criterios, cuáles son las regulaciones, las políticas, los procedimientos, las atribuciones, qué son las regulaciones externas e internas que deben de cumplirse, de respetarse, de llevarse a cabo en el quehacer de la auditoría. General o específica, cualitativas y de fácil medición, cualitativas y de carácter subjetivo. Todo esto es parte de estas regulaciones, ¿verdad? Recuérdense que para poder ser evaluado nosotros tenemos y poder emitir una opinión debe de ser factible de medición. Y también la auditoría de cumplimiento busca precisamente esa medición a través de estas regulaciones, a través de estas normativas, a través de estas políticas establecidas dentro de la institución o las normativas externas que también se deben de respetar en el quehacer de la auditoría. Las tres partes de la auditoría de cumplimiento. Bien, la auditoría de cumplimiento se basa en una relación tripartita, ¿verdad? En la cual el objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada a fin de expresar una conclusión. Tenemos que evaluar esa evidencia. No podemos dar una opinión, no podemos emitir un informe si nosotros no hemos evaluado la evidencia que nos presenta la institución. Y esa evidencia está en el quehacer, plasmada en lo que son los documentos que nos presenta la institución, la información financiera, las normativas legales, los procedimientos, los procesos, los proyectos, los programas que se llevan dentro de la institución. Todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que evaluar. Claro, seguimos nuestras normas de auditoría, realizamos nuestras pruebas respectivas y de acuerdo al alcance lo estimamos cuánto establecemos cuánto es precisamente la cantidad o la materialidad que nosotros debemos de evaluar para que nuestro resultado de la auditoría, la opinión, el dictamen que nosotros vayamos a dar, el informe, sea razonable, de acuerdo, razonable o no al resultado de lo que nosotros hemos evaluado. El auditor responsable de identificar los elementos de la auditoría, evaluar si un asunto cumple con los criterios establecidos y emitir un informe. Muy bien. La parte responsable, hablamos ya del auditor que es el responsable, era lo que nos decía que el auditor, ¿verdad? Es el que evalúa y va a emitir un informe. La parte responsable de la materia en cuestión o del asunto que nosotros vamos a auditar es el Poder Ejecutivo del Gobierno, los funcionarios públicos y las entidades responsables. Ellos son la parte responsable de la administración de los fondos públicos y del ejercicio de la autoridad legal, bajo control de la legislatura. Muy bien, la parte responsable. Ya hablamos del auditor, estamos hablando de la parte responsable y de los usuarios previstos. En las auditorías de cumplimiento, la legislatura como representante del pueblo, ¿verdad? Es la junta directiva de nosotros, los socios que somos la gente del pueblo, ¿verdad? Todos nosotros, incluso los mismos funcionarios y los mismos servidores públicos, los auditores internos, externos,
todo lo que corresponde al personal de las instituciones, somos parte de esos usuarios previstos, porque de una u otra forma nosotros contribuimos y necesitamos del desarrollo de esos objetivos de las entidades de gobierno. La seguridad en la auditoría de cumplimiento. En opinión del auditor, debido a las limitaciones inherentes a todas las auditorías, ninguna auditoría puede proporcionar una seguridad absoluta. Bien, volvemos aquí a hacer de la auditoría. Nosotros vamos a tener y vamos a realizar pruebas selectivas, ¿verdad? Entonces, no vamos a dar una seguridad absoluta. Tendríamos que realizar o desarrollar nosotros la contabilidad al 100% y estar inmiscuidos todo el año dentro del quehacer de la institución, y aún así, pues, no podríamos correr el riesgo de que no se dé esa seguridad absoluta. Claro, nosotros tenemos que determinar el alcance, tenemos que ver cuál es la materia que vamos a evaluar para que nosotros podamos dar una seguridad al respecto de esta auditoría que vamos a realizar, de la auditoría de cumplimiento y de las demás auditorías, porque de la misma manera estaríamos hablando de la auditoría financiera y de la auditoría de desempeño con respecto a esa seguridad absoluta que no es posible dar, ¿verdad? En la auditoría de cumplimiento existen dos niveles de aseguramiento: la seguridad razonable y la seguridad limitada. La razonable, la materia en cuestión cumple o no con los criterios. Nosotros vamos a dictaminar, a dar una conclusión de qué es lo que está sucediendo, si se cumple o no. Mientras que en la seguridad limitada vamos a dar una opinión o vamos a manifestar que nada ha llamado la atención del auditor, ¿verdad? Nada que pueda afectar de una manera sustancial el quehacer de la institución, que amerite pues precisamente una seguridad, ¿verdad?, razonable o no, de la información financiera. Hablemos de los principios de la auditoría de cumplimiento. Cuando hablamos de los principios, ya hemos visto los principios, hemos hablado de la ISAI 100 y hemos hablado de todo lo que corresponde en otras auditorías a lo que es el quehacer de las auditorías en sí, de todas las auditorías. Pues basado en estos principios tenemos el juicio y el escepticismo profesional, el control de la calidad y gestión del equipo de auditoría, los riesgos de auditoría, hablamos de la materialidad, hablamos de la documentación y de la comunicación. Hablar del juicio y escepticismo profesional. Bueno, nosotros los auditores debemos de tener ese recorrido y el conocimiento de lo que son las normas, de lo que es el quehacer de la institución. Nos tenemos que familiarizar, tenemos precisamente que conocer todo lo que corresponde a las normativas legales internas y externas, los procedimientos que se llevan dentro de la institución para poder emitir un juicio, y debemos de tener ese escepticismo profesional que nos hace como profesionales ser incrédulos ante lo que parece obvio, ¿verdad? Y ante lo que no parece obvio, debemos de realizar nuestras pruebas de auditoría. Tenemos que establecer nuestra materialidad, el alcance, cumplir estas pruebas, evaluarlas, realizar todo un trabajo en equipo, ¿verdad? Somos un equipo de auditoría donde tenemos nuestro supervisor, nuestro coordinador y nuestros compañeros de trabajo, y todo lo que vamos realizando desde lo que es la familiarización, la planificación, la ejecución de ese trabajo de auditoría, el control que se va llevando es importante, ¿verdad? Tenemos que tener esa retroalimentación tanto con el mismo equipo de auditoría como con los mismos funcionarios, ¿verdad? Debemos de tener ese escepticismo, tenemos que dar un juicio, tenemos que tener un juicio al respecto, pero tenemos que estar bien empapados de todo lo que es el proceso. Si estamos hablando de la auditoría de cumplimiento, debemos de conocer todas esas normativas, todas esas políticas, todos esos procedimientos que son propios de la institución para el control y la salvaguarda, ¿verdad? Y para el desarrollo de todas las actividades que vamos a desarrollar. Cuando hablamos del control de calidad, bueno, cuando estamos hablando del control de calidad, tenemos que asumir una responsabilidad. La auditoría como tal asume la responsabilidad. La EFS
a través de su equipo de auditoría, representando a la institución fiscalizadora superior, Contraloría General de Cuentas, dentro de lo que es la institución, tiene que asumir esa responsabilidad del control de calidad. Hay todo un equipo y debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Con nuestro juicio, nuestro escepticismo y el llevar precisamente el desarrollo de la forma más ordenada, de acuerdo a los programas de auditoría establecidos, al cumplimiento de las guías que corresponde a lo que es el desarrollo de la auditoría de cumplimiento. La gestión de habilidades del equipo de auditoría. Bueno, cuando estamos hablando de la gestión y de las habilidades, estamos hablando de esa preparación. Estamos hablando de la capacidad que tiene, de las capacidades que han adquirido todos los miembros del equipo de auditoría a través de su preparación personal y de la misma preparación que la institución da y mantiene en una forma constante a través de las capacitaciones, a través de este tipo de cursos que también se llevan dentro de la institución, a través de las actualizaciones que tenemos que llevar a cabo para poder desarrollar nuestra auditoría. Y la auditoría de cumplimiento definitivamente requiere la actualización, que nosotros estemos al tanto de todos aquellas normativas, aquellas leyes que afecten a la institución y los cambios que puedan haber dentro de las mismas o las que puedan emitirse, ¿verdad? Es parte de la capacidad del equipo de auditoría. El riesgo de auditoría. Bien, cuando nosotros estamos hablando de riesgo, el riesgo existe en todo lo que corresponde en el quehacer de la vida, no digamos de una auditoría. Tenemos las auditorías, las entidades, perdón, de gobierno son entidades que tienen voluminoso movimiento, tienen bastante personal, hay procedimientos, hay manuales que hay que seguirlos, ¿verdad? Y en todo proceso existe el riesgo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de riesgo, estamos hablando del proceso de identificar, analizar, ¿verdad? Y de cuantificar la probabilidad de que algún riesgo de que algún procedimiento no se lleve a cabo, ¿verdad? Y los efectos que puede tener ese riesgo, ¿verdad? La probabilidad de que se lleve a cabo, de que se materialice, los efectos. Entonces, ¿qué tenemos que ver bien? Nosotros tenemos que ver cuáles son las acciones preventivas, las acciones correctivas o reactivas que se tendrían que tomar para cuando se ha dado o se ha materializado algún riesgo. Tenemos que evaluar los riesgos que se van a dar dentro del quehacer de la auditoría. La materialidad es el asunto, ¿verdad? El asunto que se va a tratar, lo que nosotros vamos a evaluar dentro de lo que es la auditoría de cumplimiento. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál va a ser la oportunidad de nuestras pruebas, verdad? ¿Cuáles van a ser pertinentes o no a lo que nosotros estamos evaluando? Estamos hablando precisamente ya del quehacer propiamente de la auditoría. La materialidad nos lleva a que nosotros ya encaucemos nuestras pruebas de acuerdo a lo que se planifique, ¿verdad? De acuerdo a los documentos, de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a las indagaciones, averiguaciones, cuestionarios, etcétera, que nosotros tengamos que llevar a cabo dentro del quehacer de la auditoría. La documentación. Todo lo que hacemos, todo lo que se hace dentro de la auditoría de cumplimiento y en las demás auditorías debe de quedar bien documentado, ¿verdad? Debemos de tener nuestros papeles de trabajo de acuerdo a nuestras guías, de acuerdo a nuestro índice, a nuestros papeles de trabajo, de acuerdo a los archivos de tipo legal o los archivos de los procedimientos que hemos realizado dentro de la auditoría. Debemos de tener los extractos precisamente de actas o copias de las leyes que deben de seguirse, ¿verdad? Debemos de llevar un archivo y tiene que estar debidamente documentado. Esto va a ser la base de nuestros papeles de trabajo. Va a ser precisamente la que va a respaldar la opinión que nosotros demos, ¿verdad? El informe que nosotros emitamos va a estar respaldado por el quehacer del auditor. Y esto está plasmado en nuestros papeles de trabajo, con nuestros cruces, con nuestras referencias, todo de acuerdo a lo que pide los estándares de la auditoría dentro del quehacer de nuestra profesión y dentro del quehacer específicamente de la entidad fiscalizadora superior, que para el caso es la Contraloría General de Cuentas. Y la comunicación.
La comunicación es base dentro de lo que corresponde al quehacer del auditor. Desde el momento en que nosotros ya hemos recibido nuestro nombramiento de cuál va a ser el trabajo que vamos a realizar, nosotros ya tenemos que empezar a tener esa comunicación, ese conocimiento de la institución que debemos de auditar. Debemos de familiarizarnos, debemos de leer toda la documentación, hacer las averiguaciones con el personal que corresponda para familiarizarnos con el quehacer de la auditoría, lo cual nos va a llevar a una planificación que, de acuerdo a nuestras guías, nosotros debemos de tener ya ese contacto con lo que son las autoridades de la institución, principalmente la autoridad superior, quien nos dará a conocer con los demás miembros de los diferentes niveles jerárquicos para que sepan que nosotros, a través de un nombramiento, vamos a ir a realizar una auditoría de cumplimiento, ¿verdad? De la misma manera, lo que es la financiera y de la misma manera la que es de desempeño. Debemos de conocer cuáles son las actividades, las funciones, quién es el responsable de cada una de las áreas que se van a trabajar, con el propósito de que podamos comunicarnos, que quede claro que la documentación va a ser solicitada por parte de nosotros a través de oficios y de la misma manera vamos a entregarla, ¿verdad? Y que vamos, si es necesario, a solicitar copia de algunos documentos que respalden el quehacer de esa auditoría, que vamos a estar en comunicación con ellos, que vamos a platicar para ampliar ese conocimiento. Recuérdense que los funcionarios de la entidad son los que desarrollan la actividad día a día. Nosotros tenemos un conocimiento bastante amplio, pero no al 100% que ellos tienen. Y muchos de los aspectos que nosotros podamos ver de una manera, quizás están establecidos de una manera diferente y eso puede dar lugar a confusión. Entonces la comunicación es importante durante todo el desarrollo de la auditoría, en todas las fases, desde lo que es la familiarización, la planificación, la ejecución de la auditoría, la elaboración de informes, la discusión de hallazgos, todo tiene que llevar precisamente esa comunicación necesaria en el quehacer de la auditoría. Bien, estamos hablando de los principios relacionados con el proceso de auditoría. Vamos a hablar, perdón, de los principios para la auditoría de cumplimiento, los que ya están relacionados directamente con el proceso de auditoría. Los anteriores eran los procesos generales. Aquí vamos a hablar del alcance de la auditoría, la materia y criterios, el conocimiento de la entidad, conocimiento de los controles internos y del ambiente de control, la evaluación de riesgos, el riesgo de fraude, estrategia y planeación de la auditoría, evidencia de la auditoría, evaluación de esa evidencia, elaboración del informe y el seguimiento que le debemos de dar. A grosso modo, tenemos poco tiempo, así que debemos de avanzar un poquito, ¿verdad? Al respecto, vamos a hablar del principio y diseño de una auditoría de cumplimiento, la planeación, perdón, y diseño. El alcance de la auditoría, manifestación clara del enfoque, el alcance y los límites. Debemos de saber cuál es el enfoque de esa auditoría, cuál va a ser el alcance, hasta dónde están nuestros límites y hablando pues en términos de cumplimiento de la materia y el asunto en cuestión. Tenemos que estar bien enfocados en cuál es esa materia, cuál es esa cuestión, ¿verdad? Para que podamos planificar y diseñar de una forma adecuada esa auditoría que vamos a realizar. Está influido por la materia, la materialidad y el riesgo. Bueno, la materialidad definitivamente nos determina cuál es el alcance y el riesgo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para determinar precisamente en las regulaciones, en las normativas, en el cumplimiento a ellas, qué riesgo puede existir y tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar precisamente esa planificación. La materia y criterios. Cuando hablamos de la materia y criterios, nos estamos refiriendo a todo aquello que fue estipulado por la ley, ¿sí? Estamos hablando de las normativas, los contratos, todo lo que compete precisamente a lo estipulado por la ley, tanto externo como interno de la institución y que de una u otra forma le afecte. De una u otra forma le vaya a afectar a la institución, perdón. Bien, para trabajos de atestiguamiento debe de identificarse la información de la materia en cuestión presentada por la parte responsable. Ya habíamos hablado con respecto a
atestiguamiento, ¿verdad? Que era la parte responsable la que se encarga precisamente de llevar a cabo de presentarnos esa documentación, y nosotros vamos a tomar esa documentación para evaluarla, para realizar nuestro trabajo de auditoría. Y cuando estamos hablando del trabajo de la forma directa, pues nosotros somos los que vamos a establecer cuál va a ser la materialidad, y a ello vamos a enfocar nuestras pruebas. Conocimiento de la entidad. Esto viene siendo, la debemos de conocer desde el enfoque de la auditoría de cumplimiento, de acuerdo a lo que vamos a desarrollar, tomando en cuenta todas las regulaciones, ¿verdad? Los procedimientos y las políticas de la institución, pero las regulaciones relevantes, ¿sí? Hay que familiarizarse con ellas, tanto a nivel externo, que de una u otra forma que afecten a la institución, como a nivel interno, ¿verdad? Tenemos que tener ese conocimiento para poder determinar la materialidad y la evaluación de esos riesgos, ¿verdad? Y son materialidad y evaluación en relación al cumplimiento o no de esas regulaciones, ¿sí? Que deben de cumplirse, que deben de respetarse dentro de la institución para lograr precisamente esa transparencia, ¿verdad? Y esa rendición de cuentas que se espera de la institución. Conocimiento de los controles internos y del ambiente de control. Bien, hablar de los controles internos es hablar de la familiarización que tenemos que tener de la institución y de la evaluación que tenemos que hacer, ¿verdad? Y del ambiente de control, bien, la institución se desenvuelve dentro de lo que es un ambiente interno y un ambiente externo, ¿verdad? El ambiente externo, pues estamos hablando de lo que corresponde a lo que corresponde, perdón, estamos dentro de una sociedad, ¿verdad? Dentro de un ambiente externo, económico, dentro de un ambiente social, dentro de un ambiente pues, también político, que de una u otra forma afecta a la institución. Y dentro de lo que es los factores internos, pues, estamos hablando de las propias regulaciones, estamos hablando de los procesos, estamos hablando también de todo lo que compete al recurso humano, su contratación, lo que es la forma de evaluación que pueda haber, el trato que se le dé a este personal. Todo eso, de alguna u otra forma, está relacionado con el cumplimiento, ¿verdad? A normativas, el cumplimiento a leyes que afectan el quehacer de la institución, tanto interna como externamente. Entonces, ahí hablamos del conocimiento de los controles internos y del ambiente de control. Estamos hablando también de la salvaguarda que pueda haber hacia los bienes de la institución, ¿verdad? Recuérdense que son bienes que le pertenecen al Estado de Guatemala, y que las instituciones las tienen y deben de ser cuidados, ¿verdad? Cómo están esos controles, cómo están las autorizaciones, cómo están las entradas, las salidas, esos procesos de ingreso y salida que se llevan dentro de la institución, cuáles son las áreas que tienen más riesgo, como por ejemplo los bienes como el dinero, por ejemplo, los inventarios, si estamos hablando de materias primas, depende del tipo de institución que se trate, o los materiales, o las herramientas, o todo lo que puedan utilizarse dentro de lo que es la institución, qué tipo de controles se llevan, ¿verdad? Para determinar cuáles van a ser las pruebas que nosotros vamos a realizar, necesarias acorde a lo que es el quehacer de la institución. Bien. Planeación, conocimiento de los controles internos y del ambiente de control. Y vamos a hablar de la evaluación de riesgos. Cuando hablamos de la evaluación de riesgos, ya habíamos hablado que es el proceso de identificar, analizar y cuantificar la probabilidad de que un riesgo se lleve a cabo, ¿verdad? Y de cuál es el efecto y cómo es que nosotros tenemos de tratar ese riesgo, ¿verdad? Cómo lo vamos a presentar para que la institución lo minimice o lo desvanezca de alguna forma, o se implementen controles para que ya no se lleven a cabo.
Estamos hablando de esa evaluación de riesgos. Estrategia y planeación de la auditoría. Hay que diseñar una respuesta eficaz ante el riesgo de no cumplimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ver en nuestro informe de auditoría? ¿Cuáles van a ser las recomendaciones que se van a dar, ¿verdad? Se debe de elaborar un plan para cómo vamos a diseñar esa respuesta. Recuérdense que las recomendaciones que emanan de lo que es la auditoría tienen que ser recomendaciones que están íntimamente ligadas a lo que es el beneficio, ¿verdad? El costo-beneficio que puede haber en el resultado de nuestra investigación, en la recomendación que debemos de hacer. Nosotros no debemos de dar recomendaciones que vayan a entorpecer el procedimiento. Entonces, el costo-beneficio es importante y nosotros debemos de diseñar respuestas acorde a ese objetivo, ¿verdad? De que el beneficio supere al costo que la institución lleve a cabo para implementar dichos controles. La evidencia de la auditoría. Recopilar evidencia de auditoría que sea suficiente, competente, apropiada para cubrir el alcance de la auditoría, para establecer las bases de la conclusión o dictamen. Todo lo que nosotros digamos tiene que estar respaldado. Todo lo que nosotros escribamos, lo que nosotros recomendemos, tiene que tener su respaldo, ¿verdad? Tienen que existir esas pruebas de auditoría que tienen que ser suficientes, tienen que ser pertinentes, tienen que ser apropiadas a lo que es la materia en cuestión, lo que es el asunto que se está evaluando, ¿verdad? Para que éstas puedan ser seguidas, para que éstas puedan ser susceptibles de verificación, ¿verdad? Vamos a llegar a una discusión de hallazgos, vamos a presentar nuestras pruebas, los auditados van a presentar también sus pruebas para el desvanecimiento de dichos hallazgos o deficiencias que nosotros encontremos dentro del quehacer de la auditoría. Entonces, tiene que estar bien sustentado el trabajo de auditoría, ¿verdad? Para que esto no sea producto de confusión, para que podamos emanar, pues, no tanto las sanciones como las recomendaciones, para que se logre lo que se busca dentro de la institución, el cumplimiento a esas normativas, a esas políticas, a esos procedimientos, a esas atribuciones para llevar a cabo los proyectos y los procesos que están establecidos dentro de la institución. La suficiencia es una medida de la cantidad de la evidencia, mientras que la pertinencia se relaciona con la calidad. Bien, estamos hablando de calidad y estamos hablando de cantidad. Recuérdense que la cantidad no sustituye a la calidad, y eso es importante que nosotros lo tengamos completamente claro en el quehacer de la auditoría. Claro, sí, estamos hablando que en la cantidad podemos en determinado momento tomar en cuenta lo que es la materialidad, pero como ya hubo una planificación, ya tenemos un proceso en marcha, ya tenemos bien establecida lo que es la materialidad, entonces tenemos que tomarla en cuenta, esa materialidad y calidad, siempre con el entendido que la cantidad no va a sustituir a la calidad. Bien. Siempre hablando de la evidencia de la auditoría, los procedimientos de la auditoría deben de ser apropiados de acuerdo con las circunstancias de la auditoría y adaptarse para obtener evidencia suficiente, pertinente y apropiada, ¿verdad? Para respaldar nuestro trabajo. Ahí tenemos nuestros papeles de trabajo, son producto precisamente de esa evidencia de auditoría que nosotros vamos solicitando y que vamos evaluando, que vamos fotocopiando, que vamos marcando, que vamos referenciando dentro del quehacer de la auditoría. Existen nuestras guías que nos establecen qué es lo que nosotros debemos de hacer de acuerdo a nuestra planificación. Todo es un proceso, la auditoría, todo es un proceso que empieza con la familiarización, estamos hablando con la planificación y ya cuando estamos en la fase de ejecución, nada es al azar, todo está establecido, ¿verdad? Todo está planificado, tenemos qué tipo de pruebas, tenemos ya nuestras guías, lo que vamos a realizar, nuestros atributos, nuestras cédulas pertinentes para que nosotros vayamos chequeando, para que vayamos evaluando, para que vayamos desarrollando ese trabajo y obteniendo la evidencia, fotocopiando y referenciando lo que corresponda y
armando lo que son nuestros papeles de trabajo. En el quehacer, en el día a día de la auditoría, debemos de ir desarrollando este tipo de actividad. Y en la auditoría de cumplimiento, de la misma manera. Evaluación de la evidencia de auditoría y formulación de conclusiones. Evaluar si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada. Y formular conclusiones relevantes, importantes. No vamos a dar conclusiones que simple y sencillamente no ameriten dedicarles tiempo cuando no vamos a llegar a los resultados que nosotros esperamos para la institución que vamos a auditar, ¿verdad? Seguimos hablando precisamente del costo-beneficio, ese beneficio en lo que es esta evaluación de la evidencia y la presentación de las formulaciones y conclusiones es importante, ¿verdad? Para el quehacer de la auditoría. Dice considerar la materialidad y revisar la evidencia que respalde o contradiga el informe para llegar a una conclusión o emitir un dictamen. Lo respalda y lo contradice para que nosotros lo logremos, ¿sí? Investigar más, para que nosotros estemos bien claros. ¿Hay alguna contradicción? Bien, vamos a seguir, vamos a investigar, vamos a obtener mayor evidencia hasta que nosotros estemos satisfechos de esa información, que sea lo suficiente para que pueda respaldar lo que es nuestra formulación de conclusiones. Bien. Elaboración de informes. Cuando estamos hablando de la elaboración de informes, seguimos y estamos basados en los principios de integridad, objetividad, oportunidad y celebración de un proceso contradictorio. Tenemos la seguridad, certeza de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos el respaldo de nuestras pruebas, tenemos las normativas, tenemos las leyes, tenemos los contratos, ¿verdad? Las actas correspondientes y todo lo pertinente a lo que es la auditoría de cumplimiento. Hablamos de integridad, considerar toda la evidencia relevante de la auditoría antes de emitir su informe. Tenemos que estar seguros a la hora de elaborar ese informe porque este es el resultado precisamente del trabajo que realizamos, de todo un proceso administrativo que va desde la planificación hasta lo que es el informe y que continuará con el seguimiento que se le tendrá que dar dentro de lo que es la auditoría. La objetividad. Estamos hablando otra vez del juicio y escepticismo profesional. Ya habíamos hablado del juicio y escepticismo profesional. Y nuevamente recalcamos lo que son las competencias de los auditores. Un equipo que en conjunto tenga las competencias para poder desarrollar este trabajo, ¿verdad? Somos un equipo. Trabajamos a través de la entidad fiscalizadora superior desde la autoridad superior hasta todos los que se desarrollan o desarrollamos el trabajo de campo, todos los que forman parte de las diferentes direcciones con el propósito de que ese informe vaya debidamente sustentado y fundamentado en lo que son, estamos hablando de cumplimiento en estas normativas, ¿verdad? Y en todas las regulaciones que competen, tanto interna como externamente, a la institución. Planeación. Dentro de la planeación y diseño de la auditoría estamos hablando de la elaboración de los informes. La oportunidad, bien. ¿Qué tan importante es la oportunidad de un informe? ¿Qué es el trabajo de administración o el desarrollo de esa actividad dentro de la institución? Precisamente lo que busca es, a través de su planificación operativa, a través de lo que es los planes estratégicos que se llevan a cabo, lo que la institución está buscando es lograr una visión. A través de esos objetivos, de esos resultados, el qué hacer, lo operativo, sustenta ese trabajo que lo que busca es la visión, ¿verdad? Esa estrategia, ese plan estratégico que va más allá de esos resultados. Busca la visión que tiene la institución. Y dentro de la visión de las instituciones no puede quedar atrás lo que es la transparencia. Trabajar con esa transparencia necesaria en el qué hacer del día de hoy, ¿verdad? Y presentar informes
que sean relevantes, que sean adecuados, que presenten soluciones y que nos hable precisamente de esa rendición de cuentas transparente que todos esperamos de las instituciones, de cualquier tipo de institución, a nivel privado, a nivel gubernamental. Lo que buscamos es esos resultados, ¿verdad? Conocer lo que hizo la institución, que lo hizo de acuerdo a esa economía, ¿verdad? A esa eficiencia de uso de recursos, y que fue competente en el quehacer de su trabajo, ¿verdad? Y fue eficaz, logró los objetivos, y que estos objetivos están plasmados en el qué vivir, en el qué hacer, en el beneficio que la población o que la parte pues beneficiada de la auditoría se sienta con la certeza y la seguridad que se está trabajando sus impuestos, sus esperanzas puestas en las instituciones se manifiesten, ¿verdad? Que se vea el trabajo de esa auditoría. Entonces, estamos hablando de la oportunidad de los informes, que ese informe sea oportuno para poder emitir las decisiones que corresponden hacia las desviaciones. Recuérdense que un informe no es el resultado en sí de un trabajo de un año. Eso es algo que se va desarrollando con el día a día y que se tiene que ir informando y formando parte de ese informe final en periodos con respecto a que la planificación, ese proceso, esa planificación que ha realizado la institución previo a poder llevar a cabo y ejecutar, tiene que compararse. Y si hay desviaciones, tiene que corregirse. La oportunidad de poder alcanzar esos objetivos y la oportunidad de la presentación de un informe es precisamente eso, que sirva. No tiene sentido un informe después de que ya no podemos hacer nada. Entonces, la oportunidad es vital dentro del qué hacer de la auditoría. Y las normativas están precisamente establecidas para esa transparencia, ¿verdad? Para esa rendición de cuentas, para que se cumplan las leyes, ¿verdad? Para que se respeten los procedimientos, las normativas internas que han sido emanadas desde la autoridad superior a todos los niveles para lograr los objetivos, que viene de más allá, desde lo que es precisamente el poder de los poderes del Estado que piden esa realización del trabajo, ¿verdad? Bien, proceso contradictorio, verificar la exactitud de los hechos. Un informe, oportunidad, y que lo que lleva el informe se pueda comprobar, ¿verdad? Que sea exacto, que si nosotros vamos a informar algo, sea acorde a la realidad que se está viviendo dentro de la institución, ¿sí? Para que se tomen las decisiones pertinentes y si hay que corregir algo, lleve las recomendaciones apropiadas para poder realizar ese tipo de trabajo, ¿verdad? Muy bien. Elaboración de informes, oportunidad, proceso contradictorio. El informe contiene una conclusión basada en el trabajo de auditoría realizado. Nosotros tenemos que concluir qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Tenemos que dar recomendaciones, ¿sí? Va a existir un dictamen estandarizado, breves y diversos. Sí, estandarizados, tienen que ser breves, tienen que ser diversos. Ese dictamen que se va a realizar, existe varias formas de poder realizar esos dictámenes. Ustedes lo han leído a través de las normativas y debe de ser apropiado el trabajo que se está realizando para que las conclusiones presentadas sean concisas y a la vez extensas en lo que corresponde a su aplicación. En cualquier formato, el informe debe estar completo, ser preciso, objetivo, convincente y tan claro y conciso como la materia lo permita. Describir todas las limitaciones del alcance de auditoría. Si existen limitaciones dentro de lo que es el alcance de la auditoría, debemos de estar
debemos de estar claros con ella, hacerlas ver, ¿verdad? Cuáles son esas limitaciones para que se sepa cuál es el alcance y cuáles fueron cómo fue que se realizó el trabajo de auditoría, cómo fue que se determinó el alcance y qué limitaciones pueden afectar o no el desarrollo de esa auditoría. Manifestar claramente la relevancia de los criterios. Deben de ser bien establecidos para que se sepa qué es lo que se está evaluando, ¿verdad? Las conclusiones pueden ser una manifestación clara por escrito del dictamen sobre el cumplimiento con respecto adicional al dictamen de los estados financieros. Pueden haber conclusiones que respalden este dictamen, ¿verdad? Las conclusiones pueden expresarse como una respuesta más elaborada de las preguntas específicas de auditoría. Se trabaja en base a las guías, nos pide que hagan preguntas, ¿verdad? Y que estas preguntas se logren aclarar en el desarrollo de la auditoría. En un dictamen es común en los trabajos de atestiguamiento la respuesta a las preguntas específicas de la auditoría. Se utiliza con más frecuencia en los trabajos de informes directos, las respuestas, ¿verdad? En un dictamen de auditoría debe indicar si este es o no modificado, basándose en la evaluación de la materialidad y la generalidad. Materialidad, ¿cuál es el alcance, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? ¿Cuál es el asunto? Y cualquier deficiencia que se dé dentro de ella, si afecta o no a la generalidad o a lo demás de la institución, va dentro del alcance. ¿Cuál es el resultado de esa auditoría? Muy bien. Y los elementos del informe de auditoría, el título, destinatario, el alcance de la auditoría, incluyendo el periodo de tiempo, la identificación o descripción de la materia, los criterios que se identifican, la identificación de las normas de auditoría aplicables al realizar el trabajo, un resumen del trabajo realizado, los hallazgos, que son producto de las desviaciones que se encontraron o de las deficiencias, las conclusiones producto de ese hallazgo que también nos habla del efecto que tiene ese hallazgo, pues entonces nosotros debemos de dar nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones y un dictamen, ¿verdad? Producto de lo que nosotros evaluamos y realizamos. Las respuestas de la entidad auditada, qué fue lo que dijeron a través de las pruebas que nos presentaron para desvanecer dichos hallazgos o dichas desviaciones, y nosotros tenemos que hacerlo ver, tenemos que presentarlo en el informe de auditoría, las recomendaciones y la fecha del informe y la firma correspondiente, ¿verdad? Ahí estamos hablando de lo que es el informe de auditoría. Y posteriormente a la entrega, a la discusión, al desarrollo de ese trabajo, tenemos que darle un seguimiento. Los auditores deben dar seguimiento a los casos de incumplimiento cuando proceda, ¿verdad? Facilitar la implementación eficaz de la acción correctiva y proporcionar una retroalimentación valiosa a la entidad. Debemos de hacer el seguimiento pertinente. Bien, dentro de lo que es el proceso de auditoría de cumplimiento, ustedes tienen toda la bibliografía, han estudiado y se han evaluado y se van a evaluar de todo lo que ha sido la auditoría de cumplimiento. Quiero agradecer al licenciado Axel su apoyo dentro de lo que es el área virtual y nuevamente a ustedes la atención. Muchas gracias. Gracias, estimado licenciado Julio Cruz. Quiero comentarle de que por el momento no tenemos preguntas ni dudas. Simplemente solicitarle a usted alguna breve conclusión y pues si existiera alguna duda, ¿a dónde le podemos dirigir las dudas? Bien, muchas gracias. Sí, bueno, dar las gracias a todos los participantes en este diplomado. Tenemos que continuar con lo que es nuestro estudio del mismo y tratar de sacarle el mayor provecho, ¿verdad? A la hora de cualquier pues ampliación, duda o comentario, estamos a las órdenes en la Dirección de Formación y Capacitación, en control gubernamental y fiscalización. Muchas gracias por su atención. Ahí pueden dirigir precisamente cualquier duda que tengan y estoy a la disposición, estamos a la disposición de dar la respuesta correspondiente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias de nuevo, estimado licenciado Cruz. Con esto, pues vamos a dar por finalizada la participación y este módulo, el módulo 5 de ética y auditoría de cumplimiento. Así que, como ya bien lo mencionó el licenciado Cruz, pues el aula virtual está disponible para cualquier duda o pues cualquier consulta que ustedes quisieran tener. Así que si la extensión es 6133 y el número de teléfono es 2417-8700. Y el correo electrónico es formacionvirtual@contraloría.gov.gt. Así es, ahorita vamos a compartir también el formulario de evaluación. A nosotros como dirección de capacitación, de formación y capacitación nos interesa conocer sus comentarios. Este es un formulario completamente anónimo y a nosotros nos ayuda a seguir mejorando nuestra logística y nuestro contenido. Así que sin más, quiero dar por finalizada esta reunión, deseándoles la mejor de las noches y un buen descanso para este finde. Gracias a todos por sus saludos y felicitaciones. Para mí ha sido un gusto que todos ustedes tengan la mejor de las noches. Nos vemos la siguiente semana.